Mi título para el estudio de esta mañana es "Y el muro fue construido". Y el muro fue terminado, la misión se completó. Y vaya triunfo gigantesco que fue. Sin embargo, como les dije, desde el mismo momento que Nehemías puso manos a la obra, comenzaron los conflictos. En el capítulo 4 vimos enemigos externos que se opusieron al proyecto. El domingo pasado analizamos el capítulo 5 con enemigos internos que hacían fracasar la causa, y eran los propios judíos a quienes Nehemías había venido a servir. Y ahora vamos a volver a ver que el enemigo no cesa en los ataques. Yo quiero recordarles a todos que ustedes y yo, los seres humanos, por naturaleza tenemos una desventaja tremenda en la vida. Escuchábamos el testimonio de Jesús que nos decía que él iba a la iglesia buscando a Dios, pero no podía encontrar a Dios, no conocía a Dios. Mucho más todavía, ustedes y yo no conocemos a las fuerzas que se oponen a nuestro paso. Ahí estamos completamente a ciegas y el enemigo tiene gran ventaja, por lo tanto, sobre nosotros. Quiero recordarles que nuestros enemigos espirituales son muy reales. Todos los apóstoles que sirvieron al Señor y que escribieron el Nuevo Testamento hablaban de estas huestes de demonios que responden al mando de Lucifer. Pedro nos recuerda: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, marquen lo que está allí, resistan estando firmes en la fe. Pedro dice: este es un león que anda buscando comerse crudo a quien encuentre, pero guarda, no le dé la espalda a este enemigo, hay que enfrentarlo y hay que ir con valentía contra él. Santiago, otro de los apóstoles, nos recuerda: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, noten que es la misma palabra, no lo ignoren, no le den la espalda y él huirá de ustedes. Esto es una promesa para todos los creyentes de todas las edades. Y si esto no fuera suficiente, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las intrigas. La palabra es metodología del diablo. Vaya que tiene un método seguro, lo viene usando desde hace años y siempre le ha funcionado y le ha ido muy bien. El diablo no es un gran inventor de males nuevos. Los recicla, los cambia, le pone otro perfume y ahí lo presenta y la gente compra. Bueno, hoy vamos a ver cómo intentó detener la marcha de Nehemías. Recordemos, Nehemías es un modelo para nuestra vida de lo que debe ser un cristiano lleno de Dios. Y el pueblo que está reconstruyendo las murallas son un ejemplo de la persona nueva que entra a la fe cristiana. Y ahora, como escuchábamos este testimonio tan lindo de Jesús, puede reconstruir por el poder y la presencia de Dios lo que antes estaba caído. De manera que el enemigo encuentra cada vez más sus planes frustrados y cada vez puede hacernos menos, y nosotros podemos hacer más en el poder de Dios y vivir vidas que le glorifican, llevando fruto y disfrutando de sus bendiciones y felicidad. Ahora, cuando yo me acerco a Nehemías capítulo 6, vamos a encontrar que el enemigo no cesa, nunca cesa. No tiene un día bueno y por lo tanto lo primero que va a intentar hacer contra Nehemías son intrigas políticas. Vean ustedes lo que leemos en el versículo 1. Sucedió que habiendo oído Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, ya los hemos encontrado, esta trinidad diabólica, y los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaban más brechas en ellas, aunque hasta aquel tiempo no había colocado las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme daño.
Entonces les envié mensajeros diciendo: estoy realizando una gran obra, no puedo ir porque cesaría el trabajo si yo lo abandonara para ir a encontrarme con ustedes. 4 veces me enviaron mensajeros con respecto al mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. Vean ustedes. La historia es bien simple. Sanbalat, Tobías, Gesem y los otros enemigos, la ciudad estaba rodeada de gente que se oponía. Le envían ahora esta invitación a Nehemías. Hasta aquí el muro ha sido casi terminado. Ya ha llegado a la altura que tenía que tener, le faltan solamente las puertas y evidentemente los enemigos reconocen que tienen la batalla perdida, por lo tanto intentan hacer un pacto. Pero es un pacto engañoso. Le dicen: vení, Nehemías, reconocemos que hemos estado mal contra vos, tenemos que, como buenos políticos que somos, hacer una alianza y vamos a trabajar juntos. Salite de Jerusalén, vení para acá, Nehemías. Y en el valle de Ono, aquí un poquitito a las afueras de Jerusalén, nos vamos a encontrar y vamos a tener un gran encuentro y entonces vamos a aclarar las cosas y vamos a trabajar juntos. Esta historia de Nehemías me hace acordar aquella fábula, ¿la escucharon alguna vez? del loro ese que estaba allí colgado en el patio de una casa con un aro de esos que les ponen y ahí estaba el loro, grandotote. Y se acerca un gato y le dice: lorito, vení, vamos a jugar juntos. Y entonces el loro le dice: ni loco me bajo, vos me comés y yo me acerco. No, dice, ¿cómo te voy a hacer eso? Vení, juguemos. Le dice: no, ni loco, si yo me bajo vos me comés. No, dice, ¿cómo te voy a comer? ¿No escuchaste el decreto? Dice: ¿el decreto de qué? El decreto que pasó el gobierno, que ya los animales no se pueden comer entre ellos. Y el loro le dice: no, yo no te creo. Dice: espera, voy a ir a buscar el decreto y te lo leo. Y aparece el gato de vuelta y le dice: mirá, acá traigo el decreto para leerte. Y mala suerte que tuvo el gato, porque en ese momento aparece un perrazo que se le viene con alma y vida a comérselo, y salió disparando con todas sus fuerzas para salvar la vida. Y en ese momento se escucha que el loro le grita: mostrale el decreto, mostrale el decreto. Bueno, Sanbalat, vení, Nehemías, vamos a hablar en el valle de Ono. Nehemías tenía un discernimiento espiritual que viene de la presencia de Dios, de aquellos que caminan por años estudiando la Biblia, conociendo la voz de Dios, discerniendo su obra, y entonces contestó de esta manera que vale la pena marcar: estoy realizando una gran obra, no puedo ir porque cesaría el trabajo si yo la abandonara para ir a ustedes. Qué bien, Nehemías. Nehemías tenía puestos los ojos en Dios, en la obra y en el galardón que le esperaba. Y realmente, qué bien que estuvo el hombre. Un día leí la historia de que un misionero de los nuestros, tremendamente competente en idiomas, fue a servir a la China. Allí hizo una gran obra. Y una de las compañías petroleras acá en Estados Unidos se enteró de quién era él y las habilidades que tenía, y lo llamaron para ofrecerle un puesto gigantesco en la compañía. Le ofrecieron un sueldazo gigante, algo que como misionero, olvídate, no lo vas a agarrar ni el 1%. Entonces el hombre declinó. La compañía no se dio por vencida. Volvió hasta él, lo buscaron, le triplicaron la oferta. Y entonces pensaron: con esto lo compramos, ya está, viene con nosotros. Y aquel hombre les dijo: no acepto la oferta de trabajo que me dan. El problema no es la plata. El problema es que el trabajo que me ofrecen no es suficiente grande en comparación a lo que Dios me ha ofrecido. ¿Se va a acordar? La persona que conoce a Jesús camina por este mundo, pero las cosas de este mundo ya no nos atraen. Hay algo superior que viene en la vida eterna. Nehemías tenía los ojos puestos en Jesús, en su Dios, en su obra,
Era una obra demasiado grande para distraerse con estas insinuaciones mentirosas de Satanás. Satanás quería detenerlos. Nehemías no le dio el gusto, a pesar de las intrigas. Segunda avenida de ataque, difamación. Vean los versículos 5 al 9. Entonces Sanbalat, este gran enemigo que encabezaba los ataques, envió a sus criados para decirme lo mismo por quinta vez, trayendo en su mano una carta abierta en la cual estaba escrito: se ha oído entre los pueblos, y Gesem lo sabe, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso tú reedificas la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey. Y has puesto profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Ahora bien, tales palabras las va a escuchar el rey allá en la capital, en Susa, no te olvides, Nehemías. Ven, por tanto, y tomemos consejo juntos. Entonces envié a decirle: no ha sucedido nada de todo esto que tú dices, sino que tú lo inventas en tu corazón. Porque todos ellos nos intimidaban, pensando: se debilitarán sus manos en la obra y será llevada y dejará de ser llevado a cabo. Ahí está. Segunda línea de ataque, difamación. Tan pronto una persona se decide encaminarse a la vida eterna, van a venir millones de amigos a disuadirlo. Dicen ser amigos verdaderos, pero no lo son. Si uno les escucha, pierde todo lo que Dios está queriendo darnos. Una de las obras más hermosas que se ha escrito en la literatura evangélica se llama El Peregrino. Fue escrito por John Bunyan, allá por 1700 en Inglaterra, un creyente fiel, que por su fidelidad a Dios le costó la prisión, la persecución política. Y fue en esos años oscuros y tristes que estuvo en la cárcel que John Bunyan escribió esta obra que se las recomiendo a todos. Búsquenla, cómprenla en español, El Peregrino. Y es como un sueño que nos cuenta John Bunyan, donde dice que Cristiano estaba viviendo en la ciudad de destrucción. Y un día llegó hasta Ciudad de Destrucción Evangelista, donde les habló del mensaje de Cristo. Y dice que cuando Peregrino, Cristiano, encontró y extendió el mensaje, se tapó los oídos y a los gritos: vida eterna, salió de Ciudad de Destrucción. Dice que los amigos lo siguieron, lo persiguieron, dijeron: vuelve. Y con los oídos tapados tuvo que emprender la marcha. Esta es la historia de Nehemías. El enemigo siempre va a buscar distintos medios para detener a aquellos que son débiles. En este caso, la amenaza es: le vamos a contar al rey de tus planes. Era todo mentira, todo cuento. Y cuando el rey se entere, acuérdense ustedes, judíos, que tienen la historia de ser los más rebeldes que hay en el imperio, les van a venir y los van a matar. Todo cuento. Pura mentira. Y entonces, Nehemías, con esta capacidad que viene de Dios, entonces el hombre reacciona y cancela esta obra mentirosa. ¿Cómo lo hizo? Vean ustedes el versículo 9. Nehemías ha sido un hombre de oración a lo largo de todo este proyecto. Desde que escuchó las noticias en Susa, todos los días, es un hombre que tiene una relación tremendamente estrecha con Dios y sabe que la oración es el método más seguro de alcanzar las bendiciones de Dios y que la oración es el ejercicio más completo y noble de nuestra mente. Por eso, se dirige a Dios y dice: Señor, fortalece mis manos. Noten bien. Dios no le sacó el problema de encima, le dio poder para prevalecer sobre los problemas. Mis hermanos, no podemos evitar que el temor venga a golpear a mi puerta en estos días de locura con la enfermedad. Pero Dios no nos dice: te voy a quitar la enfermedad que te amenaza,
te voy a dar el poder para vencer sobre ella. Nuestra confianza está en el Señor. Y doy gracias que algunos poquitos hermanos que acá tuvieron el virus, todos lo pasaron. Y vamos a seguir orando para que a nadie les llegue y que los que vaya a tocarles lo puedan vencer en el nombre de Jesús. Por eso, Dios no nos promete un valle, una alfombra voladora. No nos promete una cama con un lecho de rosas. No. Nos dice, vas a tener enemigos que te maldicen, que te difaman, que te acusan de todo. Tú sigue, persevera en el Señor. Yo llevo 35 años sirviendo a Dios a tiempo completo como pastor. ¿Se imaginan las que han dicho de mí? Un día un señor me dice, pastor, se habla por ahí que a usted lo vieron saliendo del hipódromo. Claro, ha habido apostar a los caballos, ¿no es cierto? Jamás en mi vida puse los pies en un hipódromo. Pero así es la gente. Y lo notable es esto, que para la difamación siempre se escucha, ¿eh? Qué rápidos que somos para decir, amén, amén, debe ser cierto. Si lo dice la fulana, tiene que ser cierto, el fulano. Y no averiguan si es cierto. Miren si yo hubiera llevado a la corte a todos los que un día hablaron mal de mí. Buena plata me hubiera hecho. Pero Dios no me llamó a esas cosas. El ejemplo de Nehemías es, Señor, que digan lo que quieran. Los perros ladran, Sancho, ya lo dijimos, ¿no es cierto? No, nosotros seguimos adelante. Tenemos una tarea que concluir, tenemos una misión que completar. Estoy haciendo una obra demasiado grande, no me distraigas con tus chismes, ¿eh? Y esa es la respuesta de un hombre sabio, de una mujer sabia. Hay una misión que hacer, el tiempo corre y por lo tanto hay que redimirlo. Adelante vamos, compañeros de milicia, ¿sí? Tercer approach, diríamos aquí, tercer método, tercer intento, intimidación. Y este sí que viene bravo, ¿eh? Versículo 10, vean ustedes lo que intenta ahora el enemigo. Denme un segundito que ahora imprimo la lectura bíblica acá porque los ojos se van apagando y necesito letras grandes. Versículo 10. Después fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Merlón, porque él estaba encerrado allí. Y me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vendrán a matarte, enemigos. Sí, a la noche llegan y te liquidan. Entonces respondí, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Quién siendo como yo entraría en el templo para salvar su vida? No way, no voy a entrar. Así entendí, que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Tambalat lo habían sobornado. Mirá qué amigo. Él fue contratado para que yo fuera intimidado e hiciera eso y así pecara, de modo que les sirviera de mal nombre para desacreditarme. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadía. Oh, miren esto, la mujer de Dios, y de los otros profetas que intentaban intimidarme. Bueno, esto sí que se puso interesante. Ustedes se dan cuenta que Nehemías está rodeado de enemigos afuera. Pero los más peligrosos, los más insidiosos son los que vienen disfrazados como amigos. Y en este caso con el sello de la espiritualidad. ¡Oh, caramba! ¿Qué es esta historia? Yo particularmente no logro entender muy bien qué es lo que está pasando acá. ¿Quién es este hombre que se encerró en su casa y que Nehemías lo tiene que ir a buscar? Me imagino que debe haber sido alguno de los príncipes de Israel, y tenía alguna reputación de ser un hombre de Dios, de cierta espiritualidad. Aparentemente era un profeta, al ver lo que Nehemías pide después. Y viene con este cuento, Nehemías, te van a asesinar, esta noche sonaste, no pasás la noche, encerrate en el templo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que le está pidiendo este hombre? ¿Quiénes tenían acceso al templo? Ustedes lo saben, únicamente los sacerdotes.
Si Nehemías hubiera tomado este curso de acción, se acaba su liderazgo. Porque entonces ahora lo podían señalar y decir, ven, Nehemías, mira el cobarde, es el gallina, el showman este. No. Mirá, pecó con todos. Nehemías conocía la historia de su nación. Sabía que siglos antes el rey Usías había cometido ese error. Cuando estaba al tope de la fama y del poder, un día dijo, aquí estoy yo, el rey Usías. Y se metió en el templo, en el lugar santo, y quiso quemar incienso. Algo que era prohibido para el rey. Y los sacerdotes lo pararon y le dijeron, rey, a usted no le corresponde eso. Y el rey arrogante dijo, sí, señores. Y en ese momento, tácate. Dios lo fulminó con una lepra tremenda y vivió el resto de sus días en una casa maldita de leprosos. Dios toma en cuenta su templo, lo toma muy en serio. No es Y Nehemías conocía esas historias. Y por lo tanto, cuando ahora este hombre le dice este plan de acción, Nehemías reacciona de la manera que leímos. Ahora, a mí me llama la atención Nehemías. ¿De dónde recibía este discernimiento para darse cuenta que si iba allá afuera a reunirse en el valle de Ono, era para matarle? ¿De dónde tuvo el discernimiento para saber que las cartas esas que enviaban era todo un cuento, era todo mentira, fabricado por los enemigos? ¿Y cómo ahora se dio cuenta que este otro aparente ángel de Dios no era más que un demonio que estaba tratando de introducirle a la derrota? Bueno, mis hermanos, acá hay uno de los temas más difíciles que hay en la vida de los creyentes, y es que muchas veces el diablo va a utilizar a tus hermanos para hacerte tropezar. No te olvides. La iglesia de Cristo, lo digo siempre, está infiltrada, todas las iglesias, sin excepción. Hay gente que se sientan en nuestros bancos, pero no son nuestros. Tienen apariencia, pero no pertenecen. Hablan el lenguaje, pero no son. Y a la larga o a la corta van a demostrar que están sirviendo al que lo contrató, que es el otro. Mis hermanos, acá hay un tema difícil. Porque este hombre que está encerrado en su casa, evidentemente, como digo, tiene una cierta aureola de superioridad espiritual y por lo tanto, más de uno debería ir a consultarle, ¿qué hago con las decisiones de mi vida diaria? Y evidentemente era un equipo que estaba trabajando juntos, por eso ahí aparece un nombre que no sabemos quién fue tampoco, pero evidentemente tenía un perfil bastante distinguido en la comunidad. Esta profetisa Noadía, por favor, profetiza. ¿Quién le puede alcanzar a una mujer que vuela tan alto? Y nos dice, y de los otros profetas que intentaban intimidarme, mirá, los grandes hombres y mujeres de Dios trabajando para que el muro se destruya y se detenga la obra. Interesante, ¿no? Mis hermanos, acá hay un tema que en el día de hoy ha hecho tropezar a muchos y los está conduciendo al desierto y a la muerte. Alguien me preguntará, pastor, ¿usted cree que el don de profecía existe hoy? Sí. Pero déjenme aclarar 2 o 3 cosas. Primero, la revelación de Dios está cerrada. La Biblia ya ha sido escrita. Si alguien viene a decirle a usted, yo tuve una revelación y el Señor me llevó al tercer cielo y allí he visto y te vengo a contar, no le crea. Es un mentiroso sin conciencia. Esa revelación de Dios ha sido cerrada. Que no le pase como aquellos 2 amigos que eran fanáticos del béisbol, Yo ya les he contado esta historia. Eran fanáticos del béisbol y entonces uno se enfermó y tuvo que morir y antes de despedirse de este mundo le dijo al amigo, averiguame si allá en el cielo se juega al béisbol, Y este le prometió, sí, en cuanto llegue ya te aviso. Pasaron 2 o 3 semanas y el que quedó vivo estaba en la casa solo y de repente sintió como que había una presencia en la habitación y dice, qué cosa extraña, ¿qué es esto? Y entonces escuchó la voz del amigo que le decía, dice, vengo a traerte noticias. Tengo buenas noticias y malas noticias.
La buena noticia es que sí, en el cielo se juega al béisbol. La mala noticia es que vos tenés que batear el próximo sábado. Mis hermanos, si a usted le cuentan que en el cielo se juega al béisbol, no le crea, le están engañando. Alguien me dirá, pero pastor, en el libro de los Hechos está Agabo, que profetizó y se cumplió. De acuerdo. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cuántos profetas ha conocido usted en 70 años de vida? ¿Quiere que le conteste? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Creo que existe el don, sí, porque Dios lo da en un debido momento para alentar a su pueblo y guiarlo en una hora de máxima oscuridad. Pero cuando yo escucho de esta gente que va de iglesia en iglesia escuchando al profeta, que el profeta haga las decisiones por mí, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Debo comprar la casa? ¿Debo vender la casa? ¿Debo alquilarla? ¿Qué debo hacer? Y en lugar de buscar la guía de Dios van a pedirle consejo al profeta. Tales personas están cometiendo un error gravísimo. No lo cometa. Nehemías se encontró con que los profetas, en lugar de alentarle, le estaban tratando de intimidar. Cuidado, mis hermanos. Hay demasiado, como decían allá, que no te vendan gato por liebre. Tienen razón. En el día de hoy hay mucho gato en las iglesias. Gente que se abre a los profetas cuando no han hablado de parte de Dios. Son como los profetas del tiempo de Jeremías, de quienes el Señor dijo, ni yo los mandé, ni yo les pedí que hablen. Hablaban de lo que ellos tenían en su propia cabeza. Si Dios le quiere guiar a usted, lo va a hacer a través de su palabra. Por eso, me gusta lo que enseña el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 5. Hablando a un grupo de hombres que había sido retardado en el crecimiento, les dice que intentó enseñarles las cosas avanzadas de Dios, pero no pudo porque eran todavía niños en la fe por la actitud negativa hacia la palabra de Dios. Y entonces en el capítulo 5, en los versículos 13 y 14 les dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Esto es una realidad. Hay niños en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque conocen poco la palabra, no conocen la Biblia y no saben cómo opera Dios. Pero sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que, por la práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Qué linda frase. Esto quiere decir que en la medida que ustedes y yo saturamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces nos pueden venir con 1000 cuentos y ustedes y yo los vamos a oler de lejos, que no es correcto. Y le vamos a decir, mostrarle el decreto, diablo, mostrarle el decreto. No, señores, no. Si ustedes y yo tenemos la Biblia atesorada en nuestra mente y en nuestra alma, va a ser una reserva, un estanque del cual la vida de Dios va a fluir y nos va a guiar en medio de las adversidades más grandes. Por eso dice aquí, vean ustedes esto de los hermanos falsos que hay. Vean el capítulo 10, versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y los de Tobías venían a ellos. Tobías, el que encabezaba los ataques junto con Sanbalat, está en comunicación con los líderes de la nación. Porque muchos en Judá estaban asociados bajo juramento con él, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y ahí están las alianzas matrimoniales. Y ellos contaban delante de mí las buenas obras de él y le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Qué interesante, Tobías. En apariencia, ahora a mí esto me preocupa. La corrupción por las alianzas familiares. Un consejo que yo le doy a los jóvenes cuando enseñaba en el seminario era, el día que te cases, andate a otra iglesia.
Andate a otra iglesia, aunque tu iglesia sea buena. ¿Por qué? Porque entonces no vas a ser más el nene de mamá ni el nene de papá, vas a ser vos mismo con tu esposa y vas a poder vivir una vida distinta. Y además no vas a ser parte de la tragedia que hay en tantos ministerios, que es las trenzas familiares del pastor y sus hijos y las hijas y los parientes, y hacen cosas turbias y sucias y andad a ponerle el cascabel al gato. Watch it, cuidado. Que Dios nos dé gracia. Vean, la corrupción estaba extendida horriblemente dentro de la nación hebrea. Los que habían regresado para volver al lugar de la bendición estaban tan corruptos como los que estaban afuera. ¿Qué mensaje, eh? Usted dice, pastor, pero usted no tiene algo más lindo que predicarnos. No, es la palabra de Dios, es la realidad. Nehemías trabaja solo, Nehemías está solo. Tiene un pueblo que viene a servirles, pero ellos no son sus colaboradores y mucho menos sus amigos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y en este caso, Nehemías se levanta y entonces hace esta oración que alguien va a decir, ay, pero mira cómo ora el hombre de Dios. Sí, usted pórtese bien y haga las cosas para que no le pase lo que Nehemías va a pedir. Acuérdate, oh Dios, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadía y de los otros profetas que intentaban intimidarme. Sí, mis hermanos, hay una hora que la mentira paga, que el cuento engaña a los tontos, pero la mentira no corre en la presencia de Dios y Dios a su debido momento va a traer el juicio. Y eso es lo que Nehemías pide. Señor, ocúpate tú. Es tu obra, tú te encargas. Yo no voy a tirar una piedra contra ellos. Pero Señor, fíjate, ¿eh? Muy bien. Alguien va a decir, pero hay que poner la otra mejilla. Sí. Poné la voz, hermano. Cuando vengan y te difamen y te destruyan y quieran... Entonces, es muy fácil saber cómo los demás tienen que comportarse, pero a la hora que me toca a mí... ¡Ah! No. Nehemías oró muy bien. Está diciendo lo que dice Romanos capítulo 12. Ustedes no se venguen. Esa me la dejan a mí, dice el Señor. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto vas a amontonar fuego sobre su cabeza. Y después yo me ocupo, dice el Señor. Así que, vamos a algo más lindo. Vamos a algo más lindo. Porque esta historia termina con una nota bien positiva. Y es versículo 15. Y es que el muro finalmente se construyó. A pesar de toda la oposición, a pesar de todos los enemigos, de todos los ardides, de todas las trampas, versículo 15, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Marque ese versículo. ¡Qué triunfo gigantesco! Les dije desde el principio, ¿por qué todo comenzó con la oración de Nehemías? Porque a menos que Dios edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. En las cosas de Dios, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra educación, cero. Lo único que puede hacerlo es una vida consagrada a Dios y que depende de Él. Y vaya resultado que hubo. Allí les pongo la transparencia. He usado ese dibujo que tienen a la derecha, a vuestra derecha, allí con el calendario hebreo. Allí tienen la información. Todo esto comenzó en el mes de Nisan, llega al mes de Elul, y en 52 días esos muros enormes fueron levantados. Y uno dice, realmente, Señor, que le diste viento a favor a tu pueblo en medio de las adversidades. Gigantesco eres, Señor, digno de loor, digno de honra, bendito sea tu nombre. Tu pueblo triunfó. Gracias por la vida de Nehemías y por todos los que compraron su visión. Y fíjense el efecto que tuvo sobre los enemigos de Dios. Porque aquella gran bendición de ver los muros terminados mandó un mensaje a todas las comunidades de los enemigos. ¿Cómo dice? Versículo 16. Y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto y lo vieron todos los pueblos de nuestros alrededores, se sintieron muy humillados
ante sus propios ojos y se dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Amén, amén y amén. Dice el Salmo 2, la ira de los hombres te acarreará alabanza, Señor. Los hombres planean para mal, Dios lo da vuelta para bien, y su nombre y su reino es avanzado y glorificado. Así es nuestro Dios. Cuando ustedes y yo ponemos los ojos en Jesús, Él se va a encargar de nuestros enemigos. Confiemos en el Señor está en control. El Señor sabe dónde estamos. Y Él va a multiplicar las fuerzas de aquellos que no tienen ninguno, de acuerdo a las promesas de Isaías 40. Sí, los que esperan en Jehová se levantarán. Levantarán vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán. Y qué lindo que es ver que el profeta inspirado tiene el plan correcto, ¿no? Volamos, pero después aprendemos a correr y después a caminar con el Señor. Figura de madurez. Así es el Señor. Nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Esas son sus promesas. Si tú y yo aprendemos a estar del lado del Señor, la muralla de nuestra vida se va a reconstruir, nuestros hogares serán reclamados para Él. Qué lindo escuchar una vez más el testimonio de nuestro hermano Jesús esta mañana. Que de aquel pasado triste resurgió un nuevo hogar como resultado de la bendición de Dios. Y así es para todo aquel que confía en Él. El Señor no es deudor nuestro. El Señor nos va a abrumar con sus bendiciones. Es por eso que quiero cerrar y aterrizar el avión llevándoles a un par de aplicaciones contemporáneas. Primero, la importancia de que nuestra vida esté fundada en la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Miren, acá hay algo que no quise mencionar antes, lo menciono ahora. La próxima transparencia, por favor, vamos a dejarla ahí, Paco. 100 y pico de años antes, Daniel estaba orando en Babilonia por el futuro de su nación. Y ustedes y yo leemos en el capítulo 9 que comenzó a orar y de repente Gabriel vino con una revelación de lo que es la profecía, que es la columna vertebral de las Escrituras. Esa profecía gobierna el tiempo en el día de hoy. Y entonces le escuchamos decir a Gabriel que ese plan de 70 semanas de 7 años comenzaría el día que Nehemías, sin nombrarlo, salía para reconstruir Jerusalén. Vean ustedes lo que dice. Conoce Daniel, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, eso es lo que leímos en Nehemías capítulo 2, hasta que venga el Mesías príncipe, nuestro Señor, pasarán, allí están, 69 semanas de años. Y volverá a ser edificada, ¿quién? Jerusalén, con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. ¡Ja! ¿Lo sabía Dios? Claro que lo sabía. Esos tiempos angustiosos de prueba, de dificultad, de viento en contra, son los que hemos estado viendo en estos capítulos que Nehemías nos cuenta. Dios ya lo sabía, pero el proyecto triunfó. Cuando Dios dice voy a hacer algo, no hay poder en el universo que pueda frenar su mano. ¿Quién puede decirle al Señor, no? Él es omnipotente. Bendito sea los que tenemos fe en Él. Es por eso que ustedes y yo tenemos que volver a la Biblia y a la Biblia y a la Biblia. ¿Por qué? Pedro nos recuerda. También tenemos la palabra profética, que es aún mucho más firme. Y ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. Hasta el día que el lucero amanezca, que es Jesús viniendo por nosotros. La palabra de Dios debe ser el fundamento de toda nuestra vida. Eso fue lo que le dio el discernimiento espiritual a Nehemías en medio de sus enemigos. Pudo triunfar sobre aquellos que se le oponían y tenían fuerzas mucho más grandes que las que estaban a su disposición desde la perspectiva humana.
Pero Nehemías, teniendo a Dios, era imposible que los enemigos vencieran en esa empresa. Déjenme darle entonces 3 o 4 cositas que tenemos que recordar. Que en relación a la palabra de Dios, ya lo he dicho 1.000.000 de veces, lo voy a decir una vez más. Para ustedes y para mí tenemos una necesidad, es para ustedes y es para mí. Yo soy el pastor, el reverendísimo, pero estoy sujeto a las mismas leyes. ¿Cuáles son ellas? Primero, nuestra necesidad de leer a diario la palabra del Señor, para encontrar aliento para vivir, guía en las decisiones, conocer a Dios y tener su poder. Segundo, de memorizar sus preceptos, para que el Espíritu Santo me pueda guiar en la vida. Bendito el hombre y la mujer que memorizan las Escrituras. Usted elige. Yo le conté cómo mi pastor de chicos nos hizo memorizar las bienaventuranzas, el Salmo 23, 1 Corintios 3, Isaías 53, los 10 mandamientos. Y le doy gracias a don Walter por la tarea que hizo. A mí no me gustaba en aquellos años hacer ese esfuerzo, pero hoy no ceso de darle gracias. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, dice Pablo. La memorización, excelente. Tercero, aprender a meditar en sus verdades para aplicarlas a nuestra vida a fin de alcanzar la madurez espiritual. ¿Cómo tuvo Nehemías este discernimiento? Porque el hombre estaba saturado de la ley y tenía la sabiduría que viene de Dios. Y no solamente eso, sino ¿cómo vamos a poder comunicar el mensaje si no conocemos la palabra para presentarla en forma ordenada, lógica, coherente, progresiva? En esta mañana, a la luz de todo lo que Nehemías nos enseña, en este proceso de reconstrucción personal de la iglesia, de la nación, sea la palabra de Dios nuestra guía, nuestro fundamento, nuestro todo, mis amados. Los resultados van a exceder con creces el sacrificio que tengamos que hacer. Y lo último que digo para cerrar es que Nehemías modela para todos nosotros lo que significa ser un verdadero líder del pueblo de Dios. Este es un tema aparte que quiero tratar por completo, pero aquí vemos todas las cualidades que hacen un verdadero líder. En el día de hoy hay mucha gente que ocupa lugares de liderazgo, pero no son líderes. Para ellos ser líder es como la etiqueta que está en la botella: manager, presidente, gerente, gobernador. Pero es la etiqueta que está en la botella. Una botella puede decir 7-Up, pero dentro tiene Coca-Cola y lo que vale es la Coca-Cola, no la 7-Up. Hay muchos en el día de hoy que ocupan posiciones de liderazgo en muchos lugares cristianos, pero no son líderes. Yo lo que aprendo de Nehemías aquí es que cuando un líder verdadero está en el lugar que Dios le ha colocado, aparecen los resultados imposibles. Cuando llegamos al final de la historia, el muro está construido. Cuando un líder ha hecho su trabajo, se va de la escena de este mundo, pero detrás de él quedan las iglesias, los hospitales, las radios, la escuela, muchísimas cosas que solamente alcanzan aquellos que tienen el llamado de Dios y la capacitación de Dios. Es por eso que en el día de hoy, yo les voy a decir, una lección que aprendí es que, para mostrarles la próxima, los verdaderos líderes son como las águilas. Nunca forman bandadas. Los líderes caminan solos tantas veces. Les pegan de todos lados, pero cuando la historia termina, todo el mundo tiene que reconocer que Dios estuvo en este lugar y fue de bendición para nosotros. Es por eso que en estos días a todos ustedes me despido con la palabra voy a dejar aquí mejor, y esta historia de Nehemías no sé, a mí me inyecta ánimo, me inspira, me bendice, y confío que de las lecciones que Él nos enseña, ustedes y yo podamos ser enriquecidos. Bendito sea el nombre de Jesús.
Satanás atacó. Nehemías lo resistió y en cumplimiento de la palabra tuvo que huir y los enemigos tuvieron que reconocer que eso era una gran obra de Dios, que por su poder se había consumado. Y esa es mi esperanza y mi esperanza para todos ustedes también en este día. Abracen a Jesús, amen a Jesús, cumplan su voluntad y dejemos que la eternidad revele todos los resultados de todo lo que hemos hecho. Que el Señor te bendiga en este día y siempre. Vamos a orar.